A partir de la publicación en el New York Times el pasado 21 de abril del 2012 del caso Walmart, donde se informa que dicha empresa habría gastado miles de millones de dólares en sobornos ante las autoridades mexicanas para facilitar la operación de licencias de construcción y que habría obstaculizado o incluso cerrado una investigación sobre corrupción que se dice fue del conocimiento de sus más altos directivos desde el año 2005. El gobierno norteamericano dice estar tomando cartas en el asunto, en aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la Foreign Corrupt Practices Act, o FCPA, como se le conoce comúnmente, promulgada en 1977, que prohíbe que las compañías radicadas en los Estados Unidos paguen sobornos a oficiales de gobierno y figuras políticas en el extranjero. Las compañías que violen esta ley, pagando sobornos, están sujetas a acciones penales y civiles e incluso ha trascendido que el Congreso de los Estados Unidos ha citado a los directivos de Walmart a comparecer y aclarar este caso. La corrupción como tema no es nuevo para ningún mexicano. Antes, al contrario, podría decirse que existe una conciencia bastante clara en la sociedad de que en nuestro país la corrupción es una actividad ordinaria, que pudiéramos decir casi socialmente aceptada como un mal necesario e indispensable. Creo yo que esta es una de las herencias más nocivas que dejara a México el gobierno que durante 70 años mantuvo el Partido Revolucionario Institucional, porque erosionó la base moral de la sociedad mexicana. Pero, ¿qué es la corrupción? ¿Cómo se manifiesta la corrupción? Hay dos maneras de analizarla. La individual y concreta, que consiste en una transacción clandestina entre un funcionario público que tiene a su cargo el otorgamiento de algún beneficio legal y el particular que recibe tal beneficio. Luego, cuando estos actos individuales se convierten en sistemáticos, se les otorga un estatus oficial de un acuerdo no escrito, pero conocido y aceptado o soportado por las mayorías. Aquí se presentan distintos fenómenos en torno a la actitud ciudadana. Por un lado se habla de la llamada corrupción negra, que es aquella en la que se producen prácticas que todos los ciudadanos condenan como antisociales. La llamada corrupción blanca, que se refiere a prácticas que los ciudadanos ya no reconocen como corruptas por estar íntimamente integradas a su cultura social, de forma que ya no se perciben como un problema. Y finalmente, la corrupción gris, que se integra con prácticas que algunos condenan y otros aceptan, produciéndose así un desacuerdo social de valores. En mi percepción personal, la corrupción negra en México se actualiza casi solamente cuando se involucra en ella algún funcionario de gobierno de alto nivel, algún empresario o alguna compañía multinacional, como el caso comentado de Walmart. En este sentido, los medios de comunicación son un elemento determinante para la condena pública, pues denuncian el escándalo, explotan la noticia y forman una opinión colectiva del caso. El problema de los medios de comunicación es que sus acciones son de muy corto plazo y duran mientras la noticia tiene actualidad y produzca beneficios económicos, pero rápidamente se abandona, contribuyendo a que los ciudadanos mantengan más bien una actitud apática y poco proactiva para condenar esos hechos en forma sostenida. Un ejemplo de corrupción blanca en nuestro país podría ser la dádiva que comúnmente le otorgamos al policía de la esquina buscando evitar una sanción o incluso perjuicios ilegales, o al funcionario municipal para obtener una más rápida concesión de algún permiso o trámite legal. Estas acciones, como muchas otras, nuestra sociedad las ha aceptado como parte del actuar de gobierno, indispensable en muchos casos, ya no como un mal necesario, sino como un elemento integrante de la tramitología administrativa. La corrupción gris podría ejemplificarse en los casos de nepotismo gubernamental o ciertas preferencias en la adjudicación de contratos, pues algunas personas las condenan, mientras que otros las aceptan dependiendo de cada caso o de cada interés. Sean como sean las cosas, la mayor repercusión de la corrupción es el costo social que generan al adoptarse políticas públicas sin una ética claramente establecida y aceptada por la comunidad. Se dice que cuando los ciudadanos tenemos un concepto negativo de la política, la corrupción se tolera porque se considera una consecuencia inevitable del ejercicio del poder.
Este es el mayor problema que merece nuestra consideración en los tiempos actuales en México. La corrupción es un problema eminentemente político y de conciencia social. La debilidad institucional de la democracia, tal vez mantenida por las élites que manejan el Estado, las deficiencias estructurales, la ineficiencia de los servicios públicos, el exceso de burocracia y la complejidad de los actos administrativos, pero especialmente los muy reducidos índices de integración social por las grandes diferencias en materia de distribución de la riqueza, desarrollo y educación, pueden ser las causas más importantes de la generación de una cultura de corrupción. Por esto, el hecho de que de pronto nos den a conocer y nos escandalicemos de un caso de corrupción como el que se afirma de la empresa Walmart, no puede interpretarse como un asunto de sinceramiento social, sino probablemente como uno de tantos casos de disputas internas de las élites económicas o de los autores políticos. No debemos olvidar que nos encontramos en estos momentos ante una de las contiendas electorales con menor grado de ilusión o esperanza en el porvenir, lo que hace terreno fértil para la construcción de campañas de descalificación política. El problema de la corrupción en México es añejo y uno de los más grandes retos que enfrentamos como país. Debemos combatir este gran mal, pero no nos dejemos engañar. Cuando votemos, elijamos como gobernantes a aquellas personas que tengan bien clara la reestructuración de nuestros valores esenciales, por encima de toda consideración utilitaria. La solución está en el regreso a los valores que sustentan una ética mínima sobre la persona, la familia y el bien común de todos. No se trata solo de saber hacer las cosas, porque sería un criterio utilitario y sin rumbo, sino fundamentalmente saber hacia dónde se dirigen los esfuerzos y las intenciones de los candidatos propuestos. Debemos abrazar causas justas, por difíciles que parezcan, no importa lo lejos que puedan percibirse, pues si se va caminando hacia ellas, seguramente algún día las alcanzaremos. Hasta la próxima.